Está. Bueno, ¿quieren pasarme a alguna consulta? Vamos a ir empezando. No, Por acá no, estaban las no, preguntas. no, Hijo, por no. favor. Ay, Matilda. ¿Qué? Tranquilo, ¿sí? ¿Y tú? Bueno, estaban las preguntas de Guadalupe. Vamos a Ay, buscarla. ya. Vamos a buscarla. Ay, ya. ¿Qué decía? Mami. Vamos a buscarla. No. Diferencia entre Kapalabhati, a ver, y respiración diafragmática. Bueno, si vamos a este punto, tenemos que eh, Kapalabhati es un pranayama y la respiración diafragmática estaría dentro de Swara Yoga, que es el yoga de la respiración. Eh, por lo tanto, la respiración diafragmática puede no necesariamente ser con golpes de diafragma. Sí podemos ejercitar el funcionamiento del diafragma haciendo ese movimiento, ¿sí? Como de golpear con el diafragma hacia adentro, pero sería una respiración abdominal un poco más alta, ¿no? Y en el caso de que estuviéramos hablando de Kapalabhati o de Bástrica, tiene una forma específica en la que se va a realizar esa respiración diafragmática, ¿sí? Y va a tener un número de repeticiones, va a tener características específicas y también va a tener retenciones, ¿sí? Podemos aplicar los bandas, cosas que no estaríamos haciendo en la respiración diafragmática, que sería solo inhalar y exhalar con el movimiento del diafragma, o poniendo más conciencia en esa zona. Entonces, bueno, eso en respuesta a esa pregunta. Después, diferencia entre nada es Svani y Nirguna Mantra. Bueno, cuando este sería el tema de los mantras. Entonces, volviendo al apunte, dice, nada es Vani, vibración sin letras, no lo produce el ser humano. Entonces, no sería lo mismo que Nirguna Mantra porque Nirguna Mantra es el mantra sin cualidad, sin forma, pero sí tiene una letra, ¿sí? Puede ser Om Shanti Shanti Shanti, o puede ser Soham, o puede ser Sachitananda, ¿no? Como que esos mantras serían un Nirguna mantra, que es que no tiene una forma específica, pero sí estamos hablando de una emoción, de un sentimiento específico, como podría ser el estado de paz, el estado de conexión con nosotros mismos, el estado de alegría, dicha y plenitud existencial, ¿no? Entonces, eso sería Nirguna Mantra, en donde no va a haber una forma arquetípica dentro de la mitología hindú, ¿sí? Eh, y que eso sí sería Saguna Mantra. Cuando hablamos del mantra con forma es porque le estamos eh, cantando a una energía específica como puede ser la de Shiva, la de Brahma, la de Vishnu, la de Surya, ¿sí? Que tienen una forma, eh, una forma en el sentido de que es una manifestación específica de la energía universal en donde eh, vamos a intentar despertar las cualidades de esa deidad, de ese Ishvara,
en nosotras mismas, ¿no? Entonces, ese sería Saguna Mantra. Y la diferencia con Nada Yoga o Dhvani es que la vibración sin letras, los sonidos que no son producidos por el ser humano, es, por ejemplo, el sonido del agua, el sonido del viento, el sonido del fuego, el sonido de las hojas de los árboles, el sonido del canto de los pájaros, el sonido del silencio cuando meditamos, ¿sí? El sonido de nuestro corazón, ¿no? Esos serían Dhvani o Nada Yoga, ¿sí? El yoga del sonido, pero que no es una palabra articulada. Y ahí vamos de nuevo a la otra pregunta, que era si Saguna Mantra, que es el mantra con forma que expliqué recién, era lo mismo que Varnatmaka Sabda, ¿sí? Que es la palabra articulada producida por el ser humano. En este caso, sería Varnatmaka Sabda, esta palabra articulada producida por el ser humano, sería cualquier tipo de mantra, ¿sí? Puede ser Saguna Mantra o Nirguna Mantra, o puede ser un mantra que sea en español, o puede ser una afirmación, ¿sí? Cualquier palabra que yo vaya a estar repitiendo. ¿Sí? Entonces, tampoco es específicamente Saguna Mantra, que era la pregunta, ¿sí? Y después, lo último que había con respecto a los mantras era Anahata Mantra, que bueno, ahí Wada decía que no terminaba de comprender. En este caso, lo que se busca hacer es conectar con ese sonido interior, que es el sonido de los latidos de nuestro corazón, y llevar la concentración a ese punto, ¿no? A ese sonido que está dentro nuestro constantemente, que es nuestro pulso, que es nuestro ritmo, que es nuestro propio mantra, y poder sostener la concentración a través de ese sonido, ¿sí? Y a través de ese sonido y de la concentración en ese sonido poder ingresar al estado de meditación en donde ese sonido se vuelve silencio, ¿sí? Esa sería como la forma de practicar eh, la concentración en este chakra, ¿sí? Que sería el chakra del corazón. ¿Tienen alguna pregunta con respecto a esto, a lo de los mantras? Más allá de las preguntas de Wada y lo que yo estuve explicando. Ay, yo, perdón, tengo una mala conexión, escucho todo medio entrecortado y bueno, no tengo preguntas, pero me sumé ahí mientras estoy haciendo otras cosas, pero bueno, no hablo y no estoy con cámara porque estoy ocupada, pero bueno, quería ahí como sumarme y estar presente, pero no tengo preguntas, así que estoy calladita, ¿no? Bien. Bueno. ¿Y las demás? No tenés el micrófono prendido, Cintia. Ah, bueno. Porque como están trabajando haciendo ruidos, acá lo había bajado. Mis preguntas son acerca de las respiraciones. Bien. Que, a ver, había puesto un signito, por ejemplo, la diafragmática. Bien, eso La habla. abdominal la entendí, y la lumbar que tiene que estar presionada en la panza, ¿no? Y bueno, esa la entendí, la lumbar, pero la diafragmática no tanto. La diafragmática es una respiración abdominal un poco más alta y con conciencia en el movimiento que genera el diafragma, ¿sí? No es que tengamos que modificar, sería una respiración más abdominal,
pero con mayor conciencia en el movimiento del diafragma, en cómo el diafragma baja cuando inhalo y sube cuando exhalo, ¿no? Y si yo a ese movimiento cierro, dejo de respirar y hago golpes, ¿no? Va a hacer que el diafragma haga este movimiento, ¿no? Entonces, ahí lo puedo estimular, lo puedo fortalecer para que después tenga mayor reacción en los ejercicios respiratorios o en los pranayamas, ¿sí? Entonces, Más allá de que en cada movimiento no hace falta que vaya expirando, no largo el aire, solo es movimiento. claro, la idea es esa y es poder tomar conciencia, si vamos a estar inhalando y exhalando, de cuál es el movimiento que hace el diafragma, porque por ahí nos concentramos mucho en que el abdomen se expanda y se hunda, pero nos quedamos en esta intención de que sean los músculos del abdomen los que se mueven, y lo que tenemos que poder interiorizar y concientizar y sentir es que el diafragma está haciendo esto cuando inhalamos y está subiendo cuando exhalamos, ¿sí? Entonces, la idea sería poder registrar con estos golpes que podemos hacer ese movimiento para después tener un registro sobre el diafragma, porque si nos ponemos a intentar sentir el diafragma así nomás, es un poco difícil porque es un músculo que está internamente en el cuerpo y que no utilizamos mucho para nada más que la respiración, que normalmente la hacemos de forma inconsciente, ¿sí? Que es involuntaria, la podemos manejar a voluntad, pero si no la queremos manejar a voluntad, lo mismo estamos respirando, ¿sí? Entonces, la idea con esto es poder registrar ese músculo y hacer las respiraciones más conscientes, ¿sí? Ok. Y la otra que me dijiste que tenías dudas. La clavicular Bien, la clavicular es un movimiento también. mira. Sí, y puede ser más alta. Es como levantando. Es levantando esta parte, ¿sí? De las clavículas. Se nota más cuando hacemos alguna postura de retroflexión, que abrimos bien el pecho y la respiración se vuelve ahí alta. Porque como está tan abierto el pecho, por ahí no llega a bajar la respiración, ¿sí? Entonces ahí se puede notar más y a la vez la respiración pectoral y la respiración clavicular nos van a servir para poder ampliar la parte superior de la caja torácica, ¿sí? Porque la idea no es que estemos en la clase respirando de forma alta, sino que en las respiraciones completas podemos manejar bien todos los grupos musculares de la caja torácica para generar respiraciones más amplias, ¿sí? Entonces, esto de como ir dividiendo cada una y tomando registro de cada una es lo que nos va a ayudar a poder hacer respiraciones cada vez más completas y profundas. Que lo podemos trabajar en la clase para que las personas puedan reconocer estos grupos musculares e ir profundizando las respiraciones de este modo. Por eso en la práctica ponemos énfasis, ¿no? en qué posturas nos ayudan a profundizar esas respiraciones para que después, cuando intentamos hacer una respiración completa, podamos controlar los músculos que interferirían en la respiración. Okay. Entendí, ahí entendí. Porque como no entendía, pero ahí también me explicaste esta completa, que ahí es para tener registro, todas estas anteriores, para que podamos registrar la respiración completa.
que también me quedaban dudas, pero bueno, ahí me lo explicaste. Claro, lo importante es que la parrilla costal se pueda expandir lo más posible para que los pulmones tengan lugar ahí adentro, ¿sí? Porque si no es como que están todo, todos los músculos debilitados, todo medio pegado y sin tono y sin movimiento, entonces la respiración se vuelve más compleja porque los pulmones están como comprimidos por el cuerpo, ¿no? Entonces si yo empiezo a generar amplitud, voy a tener mayores posibilidades de poder respirar más profundamente, ¿sí? Y que sean respiraciones más largas, más prolongadas, más controlado el ingreso y la salida del aire, ¿sí? Por eso también inhalamos y exhalamos por la nariz, porque si nosotros exhaláramos por la boca, deja de ser tan controlada la exhalación, ¿no? Entonces por la nariz podemos dosificar mucho más la salida del aire. Y bueno, ni hablar de inhalar por la nariz, porque es la nariz la que está preparada para calentar, filtrar y humedecer el aire. Cuando habla de Nadi Sodana, Sí. Nadi Sodana, y habla de una narina y de otra, ¿eso uno se pone la mano Claro, y cuando respiras de vamos, esa forma? sí, cuando practicamos pranayamas, hay algunos que necesitan del cambio de las fosas nasales, entonces utilizamos un mudra que se llama prana mudra, en donde llevamos de la mano derecha el dedo índice y medio al entrecejo y con el pulgar tapamos la narina derecha y con los otros dos dedos restantes la narina izquierda, ¿no? Entonces tenemos este mudra, que sería así, cuando lo hacemos sin colocarlo sobre las narinas. Entonces, colocamos los dedos en el entrecejo y voy a destapar la narina derecha, inhalo por derecha, tapo derecha, destapo izquierda, exhalo por izquierda. Inhalo por izquierda, tapo izquierda, destapo derecha y exhalo por derecha, ¿sí? Entonces ahí inhalé por derecha, exhalé por izquierda, inhalo por izquierda, exhalo por derecha, ¿sí? Eso sería un solo ciclo de Nadi Sodana. Entonces, en este sí va a hacer falta y después hay otros pranayamas en los que no hace falta utilizar el mudra, ¿sí? Pero vas a ver que se puede utilizar ese, si no hay otro que se llama mudra de Vishnu, en donde el pulgar tapa la narina derecha y el meñique tapa la narina izquierda. Y no hace falta ponerse los dedos en el entrecejo. Se pueden utilizar cualquiera de esos dos. Okay. ¿Se te salió la media? Bueno, ¿querés que te la ponga? Ahí está. ¿Me frío? Sí. Ay, sí, ya te la puse. No puedo ya. Anda para allá con el papi, mi amor. ¿Por qué? Porque estoy en mi clase. Bueno, profe, eso es una duda que yo tenía Bien. y quería preguntarle. Yo tengo que irme porque se están yendo, las dejo por ahora, ¿sí? Las veo el domingo. Bueno, nos vemos. Chao, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao. Bien. Gaby, ¿vos tenías alguna consulta? Bueno, sí, estamos quedando pocas. Sí, yo anoche te mandé algunas por WhatsApp y me quedó la última, que es cuando habla de la figura de 90 grados. ¿Se me escucha bien? Sí. Sí, bueno, cuando habla de la figura de 90 grados, yo entendía que era eso que me explicaste, pero si la consigna se refiere a cuáles son las posturas que respetan ese ángulo de 90 grados.
¿Tenés la pregunta por ahí, Ama, no? Sí. Porque no te contesté por eso, porque no tenía la guía de preguntas a mano y después se me pasó. Ah, bien. Sí, ¿Cómo es? bueno, dice, dice, desde la postura de sentado, ¿qué otras posturas podría generar utilizando la figura de 90 grados? Claro, Yo me imaginaba que era nombrar las posturas que respetaban eso, pero no sí. estaba segura si era eso. Sí, la idea Genial. sería que la Bueno, misma postura de sentado vos la puedas ir trasladando en el espacio, está relacionada con el tema de traslación. ¿Sí? Entonces, claro, vos trasladas totalmente. Me esos imaginé 90 que era eso, grados y vas cambiando el viendo qué sello. posturas los cumplen. Genial, me parecía. Bueno, y otra duda que me surgió que en realidad no tiene específicamente que ver con esto, pero como en dos posturas se nombra la lordosis, ahí me surgió qué hacer, a lo mejor se ve en otro módulo que yo todavía no hice, pero qué hacer en una clase con lordosis, con hipercifosis, con escoliosis y eso, por ejemplo, como Mira, que a ver que me fije, pero yo creo que es ahora el módulo de agosto que está sistema óseo, ahí te digo. ah, sí, sí vi que en agosto había sistema óseo. Sí, está sistema óseo. Bueno, en este módulo, entonces, vamos a ver, bueno, el funcionamiento del sistema óseo, su composición, las funciones que tiene y cuáles serían las asanas que utilizaríamos para trabajar las distintas cosas, ¿sí? De todas maneras, eh, siempre que hablamos del sistema óseo es muy importante que trabajemos alineación de la columna vertebral para que las, las vértebras estén contenidas por el sistema muscular. Y en el caso de que haya patologías como puede ser una escoliosis, vamos a trabajar con lateralizaciones y asimetrías para contrarrestar la escoliosis, fortalecer los músculos que están distendidos y elongar esos músculos que están con una mayor tensión, ¿sí? Con una mayor sobrecarga. Y después en el caso de las rotoescoliosis, que son escoliosis que tienen una rotación, además de que la columna está hacia un lado, está como rotada y una parte que está más hacia adelante o más hacia atrás, eh, lo que se hace ahí es trabajar con las torsiones. Además de trabajar con las lateralidades y las asimetrías, se trabaja junto con la torsión. No es que se hace solo para el lado que está o sea, para el lado contrario donde está la patología. Se hace para los dos lados, entendiendo de que hay un lado que está más distendido y otro que está más contraído, ¿no? Entonces, de los dos lados hay que trabajar y hay que movilizar. Y después de haber trabajado varias veces con ejercicios dinámicos de esa forma, se trabaja la alineación para poder buscar el fortalecimiento en equilibrio de los dos lados de la columna vertebral. Gracias, mi cielo. Y en el caso, bueno, mi vida, ahí voy a comer. Sí, mi amor, ahí voy. Gracias. En el caso de las hiperlordosis o las hipercifosis, ahí sí lo que vamos a buscar es hacer el movimiento contrario. ¿Sí? Si vemos que tenemos una hipercifosis en la zona dorsal, vamos a buscar trabajar siempre alineando la columna vertebral cuando vamos a hacer flexiones hacia adelante y no dejar que se sigan saliendo las dorsales hacia afuera, ¿no? Por ahí van a escuchar que suelo decir esto de meter las dorsales adentro de la espalda, ¿no? Como estamos tanto tiempo con la computadora, gracias, tanto tiempo con la computadora o con el teléfono, normalmente tendemos a cerrar el pecho. eh, y bueno, la idea es poder todas las posturas que son de flexión hacia adelante, hacerlas con la espalda recta y no seguir intensificando esa hipercifosis. ¿Sí? Lo mismo con las posturas que son de retroflexión, de flexión hacia atrás, por ejemplo, la postura del sol.
en vez de quebrar las lumbares hacia atrás y llevar la tensión a esa zona y sobrecargar la zona de las lumbares, vamos a intentar como bloquear esa zona en cuanto al movimiento y extender la zona abdominal, ¿sí? Entonces, de ese modo contrarrestaríamos el hecho de seguir comprimiendo las lumbares, ¿no? Que es lo que normalmente sucede con la hiperlordosis lumbar. Entonces, además de eso, también vamos a trabajar con fuerza abdominal cuando hay un problema en la zona lumbar, porque es como la contraparte, ¿no? En cuanto a sostén, que haya una buena tonicidad a nivel muscular en la zona del abdomen. Así que bueno, más o menos eso sería lo que vamos a hacer el próximo mes, en mayor profundidad y haciendo ejercicios y prácticas con respecto a eso. Sí, se te salió de nuevo. Ujú. Bueno, ahí te la pongo. Bueno, ¿alguna otra consulta? Bueno, yo la verdad que creo que ya estoy cubierta, que ya consulté todo lo que tenía para consultar, así que yo por mí ya está bien. Bien. Sí, yo también. No, no me vino ninguna. Bueno, en el caso de que después surja algo, lo vamos poniendo en el grupo eh, y, y seguimos un poco más, ¿sí? Por ahí, no sé, en esto de armar las clases prácticas, ¿tienen alguna consulta con respecto a eso? Estaba el tema No, este de yo, planificar y... bien. Yo vi que en los videos, en el link de YouTube, había sobre planificación de clases que estaban separadas en varios videos. Es como que no, y en el teórico no vi nada en los apuntes, digamos. Entonces no sé si es como que no me quedó muy claro, pero me parece que vi que lo vemos también eso el mes que viene, ¿o no? No, eso en realidad vamos viendo en todos los módulos por ahí las distintas partes de la clase y qué hacer en esas partes. Lo importante es ver que hay como una curva en la clase en donde empezamos tomando contacto con la respiración, con el propio cuerpo, habitándonos, y después de esa sintonización que se le llama, hacemos el calentamiento, que pueden ser con ejercicios articulares, movilización de las distintas articulaciones, a través solo de ejercicios de movilidad, de rotación de las articulaciones, o puede ser a través de posturas físicas, en donde vamos a ir combinando distintas posturas que puedan generar un movimiento a nivel articular para hacer el calentamiento. Eso lo vamos a orientar más hacia el objetivo que tenemos en la clase, ¿no? Si queremos hacer una práctica que sea para fortalecer la articulación de las rodillas, bueno, entonces vamos a hacer un calentamiento para las rodillas específicamente. Y después, en la parte media de la clase, utilizaríamos todas posturas que me ayuden a trabajar las rodillas. Entonces, donde haya flexión, extensión, movimientos hacia los distintos lados de la pierna. Entonces, bueno, ahí vamos buscando algunas posturas que me permitan trabajar eso. Y en la parte de la relajación, la parte previa a la relajación, voy a tratar de hacer posturas que me ayuden a relajar la articulación de la rodilla. Si yo estuve trabajando todas flexiones de piernas, ahora voy a tratar de extender la pierna y moverla hacia adentro y hacia afuera, ¿sí? Y después de eso vendría la parte de la relajación propiamente dicha, donde vamos a buscar alguna de las técnicas de relajación en postura de acostado para, mi amor, no grites, para
bueno, para buscar que la persona se relaje. Y en esa parte, al final, podemos, por ejemplo, poner una meditación, podemos cantar un mantra, como que hay distintas técnicas que se pueden ir incorporando a lo largo de toda la clase y va a depender mucho cuál sea nuestro objetivo. En este caso les di el ejemplo de, bueno, hacer algo para las rodillas, pero puede ser para trabajar, no sé, el chakra cardíaco, o puede ser algo para trabajar en mayor profundidad la respiración y hacemos toda una clase de Swara Yoga, en donde vamos a trabajar las distintas respiraciones para poder al final de la clase hacer la respiración completa. Entonces, bueno, la diversidad de clases que yo puedo llegar a armar tiene mucho que ver con cuál sea mi objetivo y si quiero dar una clase por ahí más física o una clase más ligada a lo emocional y a lo energético, o si quiero dar una clase en donde lo único que vaya a trabajar sea la concentración y la meditación, entonces voy a buscar todos los ejercicios y técnicas que me ayuden a llegar a ese estado. ¿Sí? Por eso es que no hay como una ABC de cómo armar una clase práctica, y sí vamos viendo como todos los temas a lo largo del profesorado que lleva una clase práctica. eh, pero bueno, la idea de este módulo era que cada uno pudiera pensar en eso, ¿no? En cómo sería la clase que quisiéramos dar. El poder planificar una clase desde que empieza hasta que termina, como para ponernos en esa situación de decir, bueno, si tengo que dar una clase, ¿qué hago? ¿Cómo organizo las técnicas? ¿Cuál va a ser mi objetivo? Y en base a eso, poder armarla, ¿sí? En el caso de esto, de que estén con dudas con respecto a eso, eh, está bueno que puedan seguir preguntándonos, que no sea que se terminó acá el tema y no pueden preguntar más, sino que, bueno, si arman una clase y quieren ver o se les ocurre decir, bueno, me gustaría trabajar con este tema, cómo armo una clase para profundizar en esta técnica, o de repente empiezan a darle clases a alguien para practicar, que puede ser, no sé, la vecina, la hermana, la madre, la amiga, y se encuentran con que esa persona tiene alguna patología, entonces decir, bueno, esta persona tiene este y este problema, ¿cómo hago para darle una clase práctica y que la pueda hacer y que no le haga mal? ¿No? Entonces, bueno, para eso sepan que estamos a disposición también, ¿no? De que vayan armando distintas propuestas y podamos ir acompañando, porque no, realmente no hay una forma acabada de cómo dar una clase de yoga, menos de cómo dar una clase de yoga integral, ¿no? Pueden ser como muchos los objetivos y muchas las formas de abordar la práctica. Así que bueno, eso. De todas maneras, si está esta necesidad de que haya algo escrito, lo podemos hacer y enviarlo, eh, e ir poniendo distintos ejemplos también, ¿no? Y que por ahí, eso, si quieren mandar las clases que escribieron, que planificaron, para que también se puedan ir viendo distintos modelos de clase y esto, ¿no? Distintos objetivos y cómo hacer la planificación en base a los objetivos, también está bueno. Por ahí puede ser un tema para que lo sigamos trabajando. Buenísimo. Es buena idea esa como de armar nosotros y pasarles a ustedes. Sí, así también lo seguimos trabajando y podemos ir profundizando con las ideas de todos, porque siempre cada uno tiene una particularidad para armar sus clases, hay técnicas que nos gustan más, que son más afines a nosotros y otras que capaz no las vamos a trabajar nunca en una clase, ¿no? Entonces está bueno poder ver quizás en la creatividad del otro posibles opciones para armar una práctica también. A ver si alguien más publicó alguna. No, no hay más preguntas.
Bueno, ¿algo más que quieran preguntar? Que ande dando vueltas por ahí. ¿No? Parece que no. Bueno. Está bien, bueno, ya sabemos que ibas a estar trabajando, no hay problema. Bueno, entonces podemos hacer eso. Si quieren, armar una planificación de una clase. Acá estoy. Pueden armar una planificación y la vamos pasando en el grupo. Lo voy a proponer para que vayamos viendo opciones distintas de clases prácticas. Así lo seguimos trabajando, porque bueno, es un tema que está bueno para que se puedan sacar dudas y seguir trabajando. Sí, está buenísimo, me encantó la idea. También. Bueno, vamos con esto entonces. ¿Alguna otra Bueno, pregunta? gracias. No, yo ahora estoy bien. Bien. Uy, Bueno, nos seguimos hablando entonces. Bueno, Estén muy bien. gracias por el espacio. De nada, Bueno. hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Allá. Era spam. Allá. Decía partida spam.